Muy buenas a todos, estamos aquí con David Baumovement, David Bautista, hoy experto en redactación de ligamento cruzado anterior y menisco, entre otras lesiones de rodilla. Y como siempre, aquí estoy yo, Carlos, un servidor, y Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? ¿Qué tal, Carlos? Pues bien, aquí creo que ya después de 20 episodios, creo que voy a asumir el rol de cada vez que empecemos el podcast contar una anécdota loca. Y voy a empezar por la de hoy, ¿no? Porque digo, tío, vamos a charlar con un ratito aquí de buen rollo con David. Digo, pues este es Mr. Rodilla, ¿no? Y total, que hoy estaba comiendo un plato de albóndigas con tomate y un poquito de arroz y unos puntitos de brócoli. Y de repente en el plato, tío, había dos albóndigas, una más pequeña y otra un poquito más grande así colocadas. Y digo, hostia, tío, se han colocado exactamente igual que los platillos tibiales. Tío, digo, brutal. Pero es que me iba por el postre, veo un yogur griego y digo, joder, macho, una columna jónica con sus dos... Tú sabes, con su capitel ahí perfecto, con su... Digo, pero si es que las columnas parecen rodillas también. Y hoy, desde las 3:30 hasta las 4:25, veía rodillas por todos los lados, tío. Qué poderosa es la cabeza cuando le da un estímulo, ¿eh? Y nada, eso es lo que... Ya te digo, así estoy, recién comido, con un café a media y muy a gustito de estar aquí con vosotros. Entonces... del medio LSD que se ha tomado Fran hoy antes de comer y las alucinaciones que tiene, es que se está suplementando con o sea, yo creo que unos champiñones, unos hongos un poco raros, ¿sabes? La infiltra corticoide tienen el efecto secundario. Es que hemos dicho siempre que las infiltraciones no lo han dejado, Fran. Ahora estoy probando un suplemento que me recomendó un compañero por el tema del sistema inmune, pero quizás lo de las alucinaciones es un efecto secundario. Se llama Cordyceps. Es un hongo, pero se toma en cápsulas, ¿sabes? Es un hongo ya bien preparado, que cumple todos los criterios de calidad, y se toma uno al día, pero me lo tomé por la mañana, o sea que debería de haber estado flipando desde las 6 que me levanto, así que no creo que sea efecto de la suplementación. Que por cierto se rayó porque creo que te dije que era el Cordyceps es el hongo de... ¿Cómo es la serie esta? The Last of Us. Sí. El hongo, literalmente ese hongo ataca al sistema nervioso de insectos, lo domina, lleva al insecto hacia una zona en la que el hongo pueda proliferar, ahí lo termina de matar y entonces prolifera y lanza esporas, entonces literalmente te convierte en un zombie. Y después de estos datos que no venían a cuento por ningún lado y que no tienen nada que ver con el tema de hoy... Parece que estoy ahí con el programa este, ¿cómo era el programa este de donde estaba Broncano, toda esta gente, los cómicos? Que era... La revuelta, tío, estamos en la revuelta. No, eso no, había uno que se juntaban todos y era también hablaba súper aleatorio. Sí, no me acuerdo el nombre, pero sí. A ver si me ocurre lo digo. Con Ignatius, ¿no? También. Sí, esa. Bueno, estamos aquí con David Bautista, David más conocido también como Baumovement en redes, como digo, experto en redactación online, y un equipazo de trabajo especializado sobre todo en cruzado y menisco, aparte de otras lesiones y también llevar casos de rendimiento deportivo. ¿Cómo está David? ¿Cómo te trata la vida, David? Bueno, lo primero, ya era tiempo que Carlos fue compañero mío y ya por lo menos se sabe el nombre, ya por lo menos lo pronuncia bien, Baumovement, que yo sé que también, que cuando cogí el nombre, un colega mío me dice, tío, no coges ese nombre porque va a ser súper difícil para luego, para que te busque o para el gancho. Pero después de 5 años seguimos aquí y por lo menos nos va bien. Y la parte 2, tío, me has presentado fatal, tío, experto todavía con 28 años, muy difícil que sea experto, experto ya es para la gente que tenga 60, que saque de hidrática y que haya indagado bastante. Nosotros pues, podemos decir que somos especialistas, pero todavía para experto queda mucho tiempo y el problema es eso, que también es verdad que a día de hoy, igual que las redes sociales trae muchas cosas positivas, casi todo el mundo ya se denomina experto por estar un año en el online y llevar 3 o 4 rodillas y ya soy súper experto en esto cuando nos queda mucho bagaje, por así decirlo, por aprender. Vale, David,
lo primero, obviamente, gracias por prestar un poquito de tu tiempo para venirte aquí a friquear. Para continuar, porque a la gente seguro que le raya un poco, ¿no? Es decir, oye, como una persona a distancia va a llevarme una lesión tan compleja como es la del cruzado anterior, ¿no? Sí. Y esto se lo comenta a la gente hace tiempo y seguro que se habría echado las manos a la cabeza, ¿no? Y esto es inviable por la cantidad de adaptaciones y la cantidad de factores contextuales que rodean a cada lesión que la hace casi individual, cómo lo va a llevar una persona que ni siquiera me está viendo, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo empiezas, cómo es el proceso, cuál es un poquito, digamos, el sistema Bound Movement. La trayectoria, ¿no? Pues bueno, es verdad que la trayectoria empezó en Huelva, cuando estábamos nosotros viviendo juntos. Al final, es verdad que ahí al principio fui creo que yo voy a ser el primero en España que empezó a llevar casos de rodilla online, era como las manos a la cabeza de todo el mundo por eso, porque veíamos un poco que si nosotros no éramos capaces de ver a la persona en directo, pues como que esa persona no iba a mejorar. Pero al final, cuando empiezas a pensar o cuando empezamos nosotros a trabajar con las primeras rodillas, veía que al final, pues muchas veces avanzaban hasta más rápido que el presencial. ¿Por qué? Porque nosotros cuando trabajamos presencial, venía una persona un martes y hasta el martes siguiente no la veíamos. A lo mejor era de 5 a 6, incluso la semana que viene, el martes, te cancelaba porque tenía que llevar a los niños y no la veía y la veía la semana siguiente y de repente pasaba un mes, pero a lo mejor en un mes hacía 3 sesiones y decía que yo, para llevar un mes va bastante lento. Y de repente lo que vi yo en el online era que al final había ese feedback diario y que al final tenía, por así decirlo, todos los días un plan que hacer, ¿vale? Que si tren superior, que si trabajo de movilidad regenerativo, que si trabajo de tren superior, perdón, de tren inferior, o que si le molestaba, vale, pues le bajamos la carga para el viernes y ese día pues hacíamos algo más suave, etcétera. Y veías que al final, pues, como que te chocaba un poco y decías, Quillo, ¿cómo puede ser que la gente del online vaya hasta más rápido que el presencial? Y al final, una de las cosas que vi yo fundamental era el control de carga, ¿sabes? Que al final tú por lo menos cuando que estás trabajando de forma online, si tienes un buen sistema, tienes todo pautado para saber qué hace cada semana, si ha corrido, si cuántos minutos ha corrido, a qué ritmo ha corrido, si le ha molestado este ejercicio de flexión de rodilla, en cuanto de dolor, en el nivel de la sesión de fuerza va apuntando los pesos, apuntando en cuál le molesta. Entonces era como que tenía un control más exhaustivo que al final presencial, que el presencial era de 5 a 6, 1, de 6 a 7, 1, de 7 a 8, 1. Es decir, de las 5 de la tarde a las 9 de la noche ya ni te acordabas de lo que había hecho con él. De verdad, que por esa parte empecé a ver mucho más, por así decirlo, mejora en la gente online. ¿Qué pasa? Que al principio de esta manera venía cagado, ¿sabes? Porque al final yo había trabajado en Golfín en este sentido, presencial con rodillas, pero era lo típico, en plan, hostia, online, a ver cómo controlo todo, cómo le meto la cara cognitiva, gracias a Switch On que ya llegó y para todo el mundo gratis, y empezamos a meter bastantes cosillas y veía que al final, pues, como que la gente iba respondiendo muy bien. Y al final puedo destacar 3 cosas, el seguimiento diario, que tenga una persona 24/7 para responder todas las dudas, etcétera, y ajustarle las cargas en función de si inflama, si se molesta o no, y luego, pues, conforme fueron pasando los meses y cada vez iba llegando más gente gracias pues, al boca a boca, al marketing, pues cada vez pues fuimos mejorando un poco ese sistema hasta el día de hoy. Es decir, no tiene nada que ver hace 5 años con ahora. No sé si respondo a tu pregunta o me enrolla mucho. Sí, claro que sí. Luego te quería, bueno, a ver si charlamos un poquito sobre las lesiones. Siempre se tiene un enfoque muy estructuralista, ¿no? Y al final tú trabajas mucho también con el tema pues, neurocognitivo, con tema de mapa cortical, con tema de gafas estroboscópicas para reducir un poquito ¿no? esa predominancia de información visual. ¿De dónde te viene todo eso y poco por qué lo haces? Cuéntanos un poquito toda esa parte que no es tan ratio cuádriceps y grados de movilidad. A ver, yo creo que al final todo al principio en la carrera empezamos a formarnos muy en biomecánica, en anatomía, etcétera. Empezamos a hacer estocarcia, anatomía funcional, Nacho González Zá, empezamos a ver todos los cursos de biomecánica de carrera, luego empezamos a hacer el mapping, etcétera. Y llega un punto de inflexión que cuando ves tantas cosas que tener en cuenta, que si rotación interna de cadera, versión, sobrepronación, hay como que buscamos el perfeccionismo muchas veces en las personas, ¿sabes? Yo me rayaba, era en plan de, hostia, mira, esa persona sobreprona, de repente tiene una rotación interna limitada, tiene aquí en plan, está comprimido hacia la derecha, etcétera. Seguramente le molesta la rodilla, y a lo mejor no le molesta, ¿sabes?
Y yo veía a mi abuelo con 80 y pico años que tiene el tío en el campo, que no se ha quejado en su vida, y lo ves que está a nivel biomecánicamente nulo, ¿sabes? Y veía toda, al final, yo vengo de un pueblo de 500 habitantes, ¿sabes? Que muchos trabajan en el campo, etcétera, y veas que ni nadie se quejaba de dolor, nadie molestaba, y después, en plan, todo el día en el campo, trabajando, moviéndose, etcétera, y algunos sí se quejan, pero biomecánicamente no lo hacían perfecto y no se quejaban. Y yo veía a mi abuelo con 80 y pico años igual. Entonces, ahí empezó a chocarme un poco, era como, hostia, a mí me han dicho que esto es porque, mira, tiene la rótula alta, aquí está el vasto medial oblicuo no tira de esto, esta rotación, y de repente había gente que era sintomática y que estaba hecha polvo, ¿sabes? Por así decirlo, hecha polvo. Biomecánicamente decía, hostia, y si a lo mejor no tiene tanto que ver una biomecánica tan perfecta, porque siempre estamos buscando como el perfeccionismo, ¿sabes? Venga, hasta que no apriete con los 5 dedos, el dedo gordo, haga todo lo que es el arqueo, se ponga bien, haga el bracing, hasta que no haga eso no puede levantar peso. Y era en plan como, yo, me chocan cosas, ¿sabes? Era en plan, ¿por qué buscamos tanto ese perfeccionismo? Y a raíz de ahí empezamos en el mapping, hice el mapping de neuromecánica y fue cuando empezaba a hablar un poco todo el tema este de pues neurología, etcétera. Luego también lo combiné con ese sport, con el tema de sistemas dinámicos complejos y fue ya cuando me explotó un poco la cabeza, ¿sabes? Cuando un poco ya yo venía con mi filosofía de, y a lo mejor no tenemos que buscar siempre la perfección para que no moleste, porque luego vemos gente crossfitera o que tiene una movilidad increíble, o yo tengo bailarines o bailarinas que a movilidad no le gana a nadie, ¿sabes? Y de repente tienen muchas veces más molestia, más dolor que gente al final que no tiene esa movilidad, ¿sabes? Entonces ya pues cuando hice el sistema dinámico complejo y el mapping, cuando me dije, yo, y esta parte más adaptativa de, vale, tienes la movilidad de hombro súper reducida, pero no te da nada de molestia, y aparte aquí tienes más fuerza que esto. Y fue cuando empecé a ver un poco más ese sistema adaptativo, de que al final pues la gente lleva mucho tiempo aquí o ves los Juegos Paralímpicos y ves muchas veces que corren hasta más que tú, gente que al final pues les falta una pierna o gente que al final está corriendo una prótesis. Y es cuando dices, hostia, a lo mejor el cuerpo tiene una capacidad adaptativa que hemos infravalorado y que a día de hoy, si trabajas con lesiones, va a ver que muchas veces, conforme tú expones a esa persona a diferentes cosas y no tiene que por qué hacer la técnica ideal, va viendo que mejora, ¿sabes? O ha pasado a vosotros que muchas veces a lo mejor veis que no está haciendo un cliente la técnica perfecta y os da igual y veis que conforme pasa la semana se va reduciendo el dolor y cada vez se va sintiendo más capaz y está mejorando su rendimiento. Entonces fue cuando dije, vale, pues me voy a hacer una combinación entre me importa la biomecánica, pero también me importa mucho que esa persona vaya tolerando carga, ¿sabes? Yo tengo ahí... Está claro, opino igual que tú, que el tema de cómo es la experiencia dolorosa en cada individuo, ¿no? Pues eso depende muchísimo pues del contexto sociocultural en el que esté, de su acondicionamiento físico. Es decir, la experiencia dolorosa es un contexto multifactorial, ¿no? Y complejo. No sé si tú te has encontrado algún tipo de perfil, ¿no? Porque uno de los retos que a mí se me plantea en la redactación de alguien utilizando, digamos, el online, ¿no? Alguien que diga, wow, es que si yo no tengo aquí a un entrenador que me diga si estoy haciendo el ejercicio bien, ¿no? Pues es posible que haga el ejercicio mal. ¿Cómo gestiona ese tipo de gente que ya tiene un poco una fragilidad, ¿no? Un miedo adquirido a que, oye, puedo hacer el ejercicio mal? ¿Es tan malo hacer un ejercicio mal? ¿Qué es un ejercicio mal hecho, no? ¿Tú cómo gestionas ese tipo de casos? Nosotros, me va a copiar la competencia la idea, pero bueno, nosotros es verdad que todas las semanas vamos mandando tips o píldoras educativas, ¿sabes? Es decir, yo normalmente ya después de tantos años, pues la verdad que conozco muy bien a mi nicho, ¿sabes? Es decir, yo sé animo todo lo que piensa una persona que se ha roto el cruzado. Es decir, todas las dudas que tiene las sé porque durante 5 años hemos trabajado y siempre van llegando dudas, pero al final tenemos como una batería de preguntas y respuestas que es durante los 5 años. Entonces intentamos que todas las semanas pasamos tips educativos, ¿sabes? Y uno de ellos, pues, técnica de ejercicio. Es tan importante como ella. Entonces, pues se ve pues, un vídeo de 4 o 6 minutos hablando pues un poco de eso, de pues mira, si tú como muchas veces intentamos simplificarlo para que la persona lo entienda, porque la podemos hablar aquí de sistema dinámico, etcétera, pero al final es que esa persona se lo ponga tan simple y diga, hostia, coño, pues es verdad que tiene razón este chaval. Entonces, siempre intentamos, venga, tú en un partido de fútbol te estás dando cuenta de si estás flexionando a 90 grados, si estás en el aterrizaje cayendo sin hacer ruido. No, tú al final en un partido te vas a chocar, te vas a pegar una patada en la rodilla, a veces va a caer totalmente de pie con la rodilla hiperextendida, otra vez en 30 grados, otra vez en 90. Y ellos ya dicen, hostia, pues es verdad, yo cuando he jugado al fútbol no me he dado cuenta de cómo he caído. Entonces, es como que ya le dejan de dar un poco de importancia.
¿Qué pasa? Que tampoco es que ellos hagan todo súper mal, ¿sabes? Sino que nosotros tenemos unos parámetros, porque al final, dentro de lo que cabe, la biomecánica importa, ¿sabes? Pero tenemos que hacer a una persona, por así decirlo, para nosotros unas variables de movimiento más eficientes para ejercer fuerza que otras. Entonces, si dentro de lo que cabe está dentro de esos parámetros, pues nosotros intentamos no corregir, que muchas veces vamos por una persona, es que aquí no me has corregido nada, y ya dice, mira, es que da igual que ponga el pie 1 milímetro para la derecha que para la izquierda, que eso nos da un poco igual. Ahora, si está haciendo una aberración de técnica, pues si buscamos pues corregírsela, nosotros tenemos ya los vídeos explicados de típicos errores, etcétera. Pero intentamos educarle en eso, que no se rayen porque la rodilla se ha ido un poquillo a valgo o porque el pie directamente en una repetición sobrepronado, etcétera. Sino que intentamos a nivel de la educación decirle que eso no es tan importante y que al final cuando se meta en cualquier tipo de deporte o vaya a la montaña y tenga que hacer un descenso, no va a fijarse en dar siempre la zancada ideal, sino que al final va a haber una variabilidad, por así decirlo, de zancada. Y luego también intentamos hacerle ver que cuanta más variabilidad, por ejemplo, para mí, yo soy súper propenso de defensor, que a mayor variabilidad de movimiento, normalmente va a ser mucho mejor para la persona. 1, para riqueza motora, 2, que vaya ganando confianza y 3, que ese miedo psicológico se vaya reduciendo al tener diferentes patrones motores para diferentes contextos en los que se ven en su deporte. Entonces intentamos mucho, sobre todo, píldoras educativas. Mola un poquito eso de la variabilidad, ¿no? También mucho de nuestra de el entorno y el hype en el que nosotros empezamos a estudiar mucho este tipo de cosas, entrenar variabilidad para generar adaptabilidad, ¿no? Y la verdad que es un concepto súper guay, que además, como tú dices, da una percepción de competencia y una autonomía a esa persona que se da cuenta de que es capaz de solucionar problemas motores muy diversos, que al final es muy positivo y no solo porque tenga sentido en cuanto al rendimiento o en cuanto a la adaptación. Lo que me parece muy guay. Yo justo cuando estaba, respecto a eso, cuando estaba en China, ahí costaba mucho, tío, meter a la gente, o sea, digamos, permitir que encontrasen su propia solución a un problema motor, la técnica que a veces se vaya un poquito a la rodilla o algo, o que hubiese ciertas cosas que no fuesen exactamente, estrictamente la técnica que viene en un libro, biomecánica perfecta, si no les corregía se volvían locos. Porque para ellos es así. En su cultura es claro, eso es a muerte. Ellos no entienden eso de que más o menos esto se adapta y que cada uno no tiene que ser toda la técnica de todo el mundo exactamente igual y cosas, sino para ellos es como si esto fuese un libro, ¿no? Bueno, pero para ellos, interrumpa Carlos, pero para ellos es que al final casi todo el mundo, es decir, yo creo que por cultura y por creencia, es decir, la mayoría de la gente piensa que nosotros, porque ya hemos indagado, llevamos mucho tiempo estudiando, nos ha servido la variabilidad tanto en nosotros como en las personas que hemos estado y al final pues tenemos como ese conocimiento. Pero nosotros, o yo he hablado muchas veces con gente que está profesor de universidad, catedrático, etcétera, y me siguen diciendo que la técnica es súper importante, ¿sabes? Me refiero que al final toda la cultura que tenemos en España o seguramente en sociedad china, etcétera, se ha inculcado desde pequeño que tenemos que movernos bien porque al final vamos mandando continuamente por mensajes de ten cuidado con la espalda, no cojas mucho peso, cógelo bien, y de pequeño pues vamos escuchando pues todo ese tipo de comentarios que quieras que no, y conscientemente nuestro subconsciente tiene un peso y luego pues se desata pues más adelante. Aquí yo creo también que es un poco la definición de técnica como ha ido cambiando con el paso de los años, ¿no? Antes la definición de técnica, cuando yo estudié ciencia del deporte, allá por el 2008-2012, ¿no? Que ha llovido desde entonces, era como una definición bastante estanca, ¿no? Oye, la técnica es algo predefinido, que cuanto más te acerques a ese movimiento, más te estás acercando a la perfección de la ejecución de ese movimiento. Y sin embargo, en los últimos años, con la introducción de estos términos que estáis comentando, ¿no? Variabilidad, adaptabilidad, el concepto de que la técnica es algo muy individual de cada deportista y el concepto de que lo que se describe en un libro de biomecánica al final son parámetros que cuando tú coges un montón de deportistas y mides un rango de movimiento en una rodilla, en un hombro, al final está reflejando la media o la mediana de esos ángulos que cada deportista ha tenido en esas investigaciones, pero realmente es posible que la media no represente a ninguno de esos deportistas en concreto. Es decir, cada deportista puede tener sus parámetros. Lo único que cuando entendemos la técnica, pues claro, a lo mejor se utilizan deportistas de alto rendimiento, se utilizan contextos completamente alejados de lo que viene siendo a lo mejor el contexto de una persona normal. Entonces,
Yo creo que el concepto de técnica y creo que me alegra ver que cada vez en los centros de redactación, pues como el tuyo, y en las clínicas cada vez se va entendiendo un poco más esa individualidad, pues todavía tiene que calar más. Entonces, es decir, en los profesionales empieza a calar, pero muchas veces en los pacientes que llegan, ese mensaje todavía no ha calado. Entonces, lidiar tú con un enfoque un poquito más orientado hacia esa variabilidad con una persona que, oye, que se siente frágil porque piensa que si le mete 10 kilos más a un kettlebell para hacer una sentadilla y si la rodilla derecha se le va un poquito hacia adentro, pues que le van a tener que cortar la pierna, ¿no? Hablando mal. Hostia, pues a veces tiene su reto, ¿no? Me ha molado mucho el tema de la educación, porque cuando tú pagas un redactador, normalmente la gente no lo asocia, hostia, estoy aprendiendo. No, yo lo que quiero es que me quite el dolor. Dice, hostia, pero es que parte de ese proceso es enseñarte a lo que es a superar una experiencia dolorosa. Y yo creo que eso es una losa con la que casi a diario, ¿no? Los readaptadores y sobre todo los educadores físicos se tienen que enfrentar en su día a día. O Carlos cuando va a entrenar a la selección china, ¿no? Que te dicen que tienes que seguir el libro del voleibol, que eso no aparece en el libro del voleibol. Claro, aquí al final es que el tema de la variabilidad da para rato, porque incluso hay muchos entrenadores que, por ejemplo, los básicos son X y te defienden a full, que haciendo 3 o 4 cosas a full ya con eso se da mejor rendimiento. Tú haces una cargada, una sentadilla pesada, si eso, un pre de banca, abdominales, y ya con esos 4 ya no te hace falta entrenar más. Y hay muchos defensores de que el entrenamiento de fuerza es eso, ¿sabes? Entonces, tenemos ahí ciertas partes de profesionales que al final pues le ha ido bien con eso y lo sigue protagonizando, que con 3 o 4 ejercicios y siempre hace eso lo mismo y hace una sobrecarga progresiva de esos ejercicios, ya con eso tiene suficiente. Y luego, de cara a pacientes, como tú dices, muchas veces no es también por el hecho de tener miedo a moverse, etcétera, sino el hecho de sentirse torpe, ¿vale? Por así decirlo. Porque ahora nos pasa que todo el mundo por cultura ha hecho lo tipo de gimnasia en máquina, etcétera, y está deseando hacer máquina. Ahora, en el momento que le mete una zancada lateral, en el momento que le mete un patrón rotacional, o en el momento que le mete, yo qué sé, un bear dog con una tracción, hacer eso en el gimnasio para ellos, sabiendo que van a ser lo único en el gimnasio y de 200 que lo van a hacer y que lo van a mirar todo el mundo, ese factor psicológico también juega una mala pasada para ellos, ¿sabes? En plan, hostia, me están mirando mucho y es que me están grabando para Facebook, ¿sabes? Entonces es como un tema bastante complejo, pero bueno, al final lo importante es que nosotros, a los que usemos el tema de variabilidad y busquemos pues eso, que mientras que nos vaya bien y al final pues encontramos resultados, pues yo creo que es lo que se tiene que dar, por así decirlo, el paciente, el cliente. Se me ha ocurrido un juego, Carlos. A ver. Voy a hacer una pregunta y vamos a intentar mojarnos en una situación límite. Entonces, imagínate que solo, es decir, por decreto ley, se dice que en las readaptaciones de rodillas solo puedes utilizar 3 materiales. Entonces, ¿qué 3 objetos? El suelo y las paredes ya os los dejo, eso no cuentan, ¿vale? Suelo y paredes os dejo a los dos. ¿Qué 3 materiales elegiríais, excluyendo todos los demás, para trabajar una recuperación de una lesión de rodilla, de ligamento cruzado, menisco? Y los aparatos de valoración están incluidos, ¿eh? Es decir, vale. Pues yo utilizaría mancuerna, barra y disco. ¿Vale? Claro. Ahora, Carlos, ahora después entramos a ver el por qué. Carlos, tú. Barra y discos cuenta como uno, ¿no? No. O sea, es una barra sin un disco. Por eso, pero es que está juguetón el Fran. El Fran está con unos constreñimientos, tío, que esto no... Ni el juego del calamar, hermano. Si está en el momento tú de la espalda, con la barra te va de solo. Con la barra voy, vaya, y me sobra la mitad. Si barra y discos fuesen 2 cosas, quizá me iría a mancuernas o kettle, quizá kettle. Kettle. El móvil. El móvil, ¿vale?
Y... Y voy a tirar, yo que sé, algo... una polea. Vale. Vale, Bueno, David, ¿por qué esos tres? ¿Por qué mancuernas, barra y discos? ¿Por qué esos tres? ¿Qué se te ha venido a la cabeza? Tú también tienes que responder, ¿no? Yo también. Mira, yo comparto uno con cada uno de vosotros. Es decir, me gustan las mancuernas, me gustan las kettlebell, y es que, claro, el concepto polea es muy amplio, porque podríamos ser... No inercial. Una polea es Una polea normal. Yo si barra y disco, sí. Eso sí, que tenga raíl. Si no, Claro. ya, ¿para qué? Yo añadiría balones medicinales, el concepto balón medicinal. Entonces yo cogería mancuernas, kettlebell y balón medicinal. Vale. Yo creo que podría hacer un buen programa. Y fíjate, he prescindido de cualquier aparato de valoración, que Carlos tiene un teléfono. Como un teléfono valora ya... No, si ponemos disco y barra como uno, sería como polea, el tercero. ¿Por qué? Porque al final, a ver, dentro de cabe, somos entrenadores de fuerza. ¿Sabes lo que quiero decir? Al final, entrenar fuerza significa levantar cargas. Entonces, a nivel de lo que se ha hecho de toda la vida y lo que, como dice Nassim Taleb, es lo que funciona, lo que más siempre ha funcionado a nivel de ponerte fuerte ha sido trabajar con pesas, ¿sabes? Entonces, podemos tener muchos materiales, pero al final, si queremos mejorar el índice reactivo, si queremos mejorar el reflejo H, si queremos mejorar los niveles RFD, si queremos mejorar todo lo que después podemos o intentamos a nivel de ciencia, como analizar factor individual, a ver cuál es la mejor opción para mejorar el RFD, etcétera, todo eso siempre nos ha dado el entrenamiento de fuerza. ¿Sabes? Cuando ves tú adaptaciones neurales o adaptaciones de los tejidos al trabajo de fuerza, se va a dar todo lo que después intentamos separar buscando como X estudios para separar y buscar la mejor opción. O sea, entonces puedes decir, hostia, pues mira, es que la visión, pues la gafa estroboscópica, ahora la última década, Grum nos dice que es súper importante. Pues bueno, pues hacemos con los ojos, con las cosas con los ojos cerrados, ¿sabes? O intentamos que mire otro objeto, etcétera. Entonces, como yo creo que al final lo más imprescindible debería ser el propio trabajo de fuerza, que es lo que va a mejorar al final, pues todas luego las manifestaciones que vamos buscando. Eso me recuerda a un meme que mandó el Fran el otro día por Instagram, que salía un tío así como imagínate el aura de Goku cuando iba a pasarse Super Saiyan, pero negra en plan, al revés, en plan súper de bajona. Que ponía como aura débil y ponía como progresión a la carga. Entrenamiento basado en evidencia científica. Tomar el sol por el ano. Tan cosas así súper evidenciadas y tal. Y luego había otro al lado, como Super Saiyan de verdad, ponía: yo entreno y cuando la barra veo que me pesa menos que antes, pues le meto más disco. Esto es un paso. Le meto más peso. Y es curioso, ¿eh? Cuando me lo linké un poco con lo que decías tú de Nassim Taleb. Oye, lo que se ha hecho durante muchísimo tiempo ha sobrevivido, lo que casi todo el mundo ha ido haciendo, en parte porque probablemente tenga cosas que funcionan bastante, ¿no? Que es de lo más básico, de lo que más funciona, ¿no? Y últimamente parece que a veces nos vamos por las ramas haciendo cosas súper evidence-based y no sé qué, no sé cuánto, y luego no entrenamos fuerza de verdad, ¿no? Y me recuerda también un poco a todo ahí, porque también a veces lo simplifica mucho. Por Instagram lo veo a veces que pone progresa hacia lo unilateral, entrena con carga, entrena fuerza pesada, pone 3 snippets, 4, que son las bases y para adelante, ¿no? Yo esta pregunta la he hecho... La suelo hacer en diferentes foros, ¿no? Cuando estoy de cervezas con algunos amigos, cuando estamos hablando sobre entrenamiento, porque al final cuando te constriñes a intentar simplificar algo, que algunas veces, como yo digo, ser un reduccionista, evidentemente esto hay que entenderlo, ¿no? Decir que no hemos seleccionado 3 materiales es porque estamos haciendo un juego. Pero la realidad es que no hemos utilizado ningún material de alta tecnología, ni ningún super software, es decir, la realidad es que lo importante para trabajar una recuperación de rodillas es centrarse, pues principalmente en la fuerza y la movilidad, y dependiendo de qué etapa, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Cuando estamos en la época en la era de la inteligencia artificial, la tecnología, el software, los entrenamientos online, si tenemos que coger materiales, todavía nos quedamos con las kettlebell, ¿no? Que ya lo utilizaban los rusos hace, yo qué sé, 500 años,
con las barras y los discos, que todavía hay, pueden tener casi los mismos años que las kettlebell, y materiales muy, muy, muy primarios, ¿no? O sea que está bien, me gusta mantener la esencia. Yo en verdad cambio, yo creo que va a minibanda, Bosu y oclusión. ¿Materiales basados en el plástico o materiales basados en el hierro, no? Tengo otra, venga, lanzo el último juego. ¿Quieres otro juego? Tío, o sea... Si de repente llegara... Aquí creo que no nos mates, si estáis en modo oyente, la vamos a dejar también tiempo. Si están viendo esto que en Spotify, YouTube, ¿dónde lo subís? O a todo. Spotify y YouTube. Spotify, pues mira, los que estén ánimo en el coche conduciendo de cara a ver a la novia o al amigo, tenéis que jugar igual. Vamos a dejar 5 minutitos mientras que vayamos respondiendo. Ahí. Mira, si de repente te dijeran vas a tener que utilizar un ejercicio sí o sí en todos tus procesos de recuperación. Es decir, llega el del juego del calamar y te dice por decreto ley tienes que utilizar un ejercicio, ya tú decides el momento en el que lo vas a utilizar, pero tienes que utilizar este ejercicio o este patrón de movimiento en todas las recuperaciones de rodilla que vas a hacer. ¿Cuál sería ese ejercicio? Sentadilla en Bosu, tío. Sentadilla en Bosu for the win. Carlos, yo soy muy de... Yo metería la pistola a cajón. No sentaría una pierna pesada a cajón. Ese sería mi... Sí. Si hay en rodillas, ese sería mi top one. Pistola a cajón. Yo, fíjate, si tuviera que escoger uno sí o sí, le tiraría la zancada clásica. No sé por qué. Sé que en algún momento la voy a utilizar. ¿Y por qué? ¿Por qué la pistola a cajón? ¿Qué tiene ese ejercicio que te guste tanto? Yo, a ver, porque es decir, puede haber cosas, salto una pierna, pero al final tú para saltar o hacer cualquier cosa necesitas fuerza. Es decir, ¿por qué hace un CMJ? Porque al final primero tienes que ganar fuerza a la sentadilla. Entonces, estamos hablando de una recuperación y estamos hablando de que tienen que ganar a esa persona confianza, tanto en su pierna derecha como en su pierna izquierda, para que no sea mi pierna buena y mi pierna mala. Si tú solamente haces eso a full, va a llegar un momento en el que al final tú veas tanto tu pierna izquierda como tu pierna derecha de la misma forma, ¿sabes? Y eso te va a dar capacidad para saltar una pierna y al final para casi todas las mediciones que podrías hacer, si eres capaz de hacer una pistol pesada, tanto con una pierna como la otra, casi te puedo asegurar que casi todas luego las manifestaciones de fuerza que va a hacer se van a aparecer, ¿sabes? Tienes que hacer saltar, bien, TMJ, bien, drop jump, bien. Entonces, si solo me quedase con uno, sería ese. ¿Y tú, Carlos, también? ¿Te sumas a la pistola a cajón? Yo es que me sumaría a la pistola a cajón, pero por dar una ¿sabes? Por hacer otra. Voy a meter otro plano. Voy a meter la sentadilla lateral. Que me gusta bastante. Si tuviese que elegir una, me quedaría con la pistol. Pero después de la pistol, en segundo lugar, podría ser la lateral para... Si hace una pistol ya no estás trabajando en todos los planos. Ojo, qué debate. Bueno. ¿Cómo nos metamos ahí? ¿Por qué nos da 4 horas? Realmente, ¿hay algún ejercicio en el que no estén trabajando todos los planos, no? Bueno, sí, el leg extension, ¿no? Seguro que a nivel de rotación, de tibia, de que incluye. Y mira que yo mi anécdota es que me acuerdo yo al principio casi nunca prescribía pistol. Yo cuando empecé o cuando llevaba en plan este ejercicio nuevo lo veo muy agresivo. Y a día de hoy yo creo que puede ser uno de mis más, ¿sabes? Dentro de mis 5, en plan, hacer una buena pistol pesada y sin compensar es como en plan, me da información. ¿Sabes? Pregunta... ¿Tú entrenas como entrenas a los demás, David? Yo, más o menos, sí. Es decir, muchas veces lo que hago me pongo incluso, como nosotros tenemos ya el protocolo creado, es decir, ahí tenemos un montón de sistemas creados, pues muchas veces me lo aplico a mí el entrenamiento para ver muchas veces si me paso, si se me va la olla poniendo demasiado volumen, demasiada intensidad, si se hace muy pesada la sesión, etcétera. Entonces, de cara ya a nivel, sobre todo cuando está en fase última o rendimiento, pero intentar hacer parecido. ¿Sabes? Es decir, casi todos los que están en la última fase en rendimiento entrenan como yo. O yo como ellos. Es la técnica. Luego, yo no entreno como entreno a la gente, la mayoría de las veces. Luego, a veces sí, a veces no, pero...
Yo Lo sí. de la progresión a la carga, ya para otro día. No, yo por ejemplo, eso sí es Conmigo. verdad que no. Eso lo llevo mucho mejor a los que entreno que a los míos. Porque es verdad que yo lo que te he dicho, yo esta semana voy a probar esto, la semana que viene voy a probar otro. Pero al final, ¿ves? Dentro de lo que cabe, por eso soy tan friki de la variabilidad. Al final, dentro de lo que cabe, yo tengo unos valores de fuerza bastante buenos. Es decir, yo tengo casi un por 3 peso muerto, ¿sabes? Que es una barbaridad. Es decir, yo con barra sabana he llegado a levantar 205, 210 cuando peso 70 kilos, ¿sabes? En sentadilla 160, en dominada. Es decir, que al final tengo unos valores fuertes y un CMJ tenía llegado a tener 53. Y nunca he seguido, es decir, nunca he seguido la típica planificación o periodización de, venga, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, subimos. Y en el siguiente, es decir, en mi vida he hecho eso. Lo que sí he hecho es, como hablaba antes, entrenar. Entrenar. Que esta semana voy bien aquí, le meto más carga. Que esta semana estoy más cansado, le meto menos carga. Pero siempre intentar como trabajar con esa carga alta, trabajar esa variabilidad y al final pues meter todos los tipos que nos conocemos, saltar, etcétera. Pero he dicho, nunca he periodizado nada y al final dentro cabe, me considero que soy una persona fuerte y después en casi todos los deportes que hago, terminar la hora y podría seguir jugando, ¿sabes? Esa la decía Vadillo también, decía que, oye, mantén la intensidad a la que entrenas a 8 reps, mantén 8 reps y cuando metas más carga, cuando no llegue, cuando ya vaya sobrado, le metes un poquito más de carga y aunque sea más carga externa, pero empezará a representar la misma intensidad. Y decía, mientras eso funcione, tira para adelante. Y luego ya empezará a diversificar carga y historia. Es verdad que decía, para el desarrollo atlético a largo plazo decía eso, Vadillo. Ahora hay los libros, creo. Si no A me ver, que equivoco, lo importante al final yo creo que muchas veces es entrenar, ¿sabes? En plan, hoy no me tengo ganas, entreno. Hoy entreno, ¿sabes? ¿Qué pasa? Aquí por fin te viene el debate este de mucho en plan, no, hay que hacer pues 3 semanas, cada semana un 5% más, cada hacer... Pero, es decir, es verdad que yo no lo he utilizado, sé que se usa, pero de momento a mí y a todos los que llevo no ha ido muy bien. Vaya podcast de Back to the Basics, ¿eh? Estamos aquí nosotros súper volviendo a las raíces, Cuestionando tío. la base, cuestionando la base. De hecho, si nos tiramos al otro palo, ¿cuáles son las últimas cosas que has ido viendo que funcionan para rodilla? Cosas un poquito más, pues, metodología nueva, tecnología nueva o conceptos que tú no tenías tan metidos en la cabeza que empiezas a implementar. Yo, por ejemplo, ahora estoy leyendo bastante sobre ciclo menstrual y ver cómo monitorizar el ciclo menstrual y ver hasta dónde impacta, ¿no? Alteraciones del ciclo menstrual y un montón de cosas de esas para mejorar un poquito los programas de entrenamiento para chicas. Y no sé tú a lo mejor ahora a qué estás friqueando, qué estás viendo. Nosotros donde más mejor estamos viendo es, sobre todo, que no tiene nada con el entrenamiento, en los hábitos. Es decir, intentamos educarles en los hábitos porque cuanto mejor descansen, mejor coman, que sepan gestionarse un poco los pasos de esas cosas, estamos viendo que esa persona avanza mucho mejor que otra. Luego, el tema que hemos dicho antes de la educación, es decir, el 100% de los que se ven todas las charlas, se van viendo todos los actividades educativos, la recuperación están aquí y todos los otros que pasan olímpicamente y solo centran las sesiones, está aquí, ¿sabes? Entonces son como conceptos que no hay a nivel de tecnología, pero he visto que si lo haces vais mucho mejor. Y luego a nivel de entrenamiento, pues, a ver, es verdad que el uso de dobles tareas sería algo que estoy viendo y que estoy objetivizando un poco las plataformas, etcétera, y se ve bastante, ¿sabes? Es decir, lo que es comparar ejercicios normales con ejercicios de dobles tareas, ¿sabes? Ahí es verdad que se ve bastante, sobre todo esa torpeza deportiva, cómo empieza ya a compensar con la otra pierna, todas esas cosas, es verdad que también estoy viendo que nos da bastante información. Qué guay. ¿Fran? No, para nada. Justo he pensado, digo, hemos hecho un back to the basic con respecto a los ejercicios y te había dicho que el descanso es importante, o sea, que todavía hemos ido más básicos. Dices que es que para tener un buen proceso de recuperación, hostia, ya puedes hacer los ejercicios perfectos que si no duermes y no comes bien, es que todo lo que pongas encima va a tener un efecto menor. Sé que el problema muchas veces es que la gente es lo que buscamos la solución mágica o la última tecnología, pero después es que no cuidamos los básicos, ¿sabes? Es que si no cuidas los básicos es que es tontería que vayas buscando el ejercicio perfecto, la rotación de tibia aquí porque activa más el X cosas, ¿sabes? Totalmente. Ahora... Vamos a jugar el juego de Fran. Elige un hábito que para ti creas que sea el más importante. Yo lo tengo claro, creo. Pero y me parece a mí que tú casi que lo vas a tener también clarillo. Pero un hábito que digas tú, si hay que cambiar, si
decidiese poner subirle como en la barrita del Pro a los jugadores, que lo ponías donde tú quisieras del 0 al 99, si quisiese subir el hábito de personas que están pues, en procesos de readaptación, ¿cuál sería el que modularías a saco? ¿Por qué crees que es más importante? Brutal eso, ¿eh? Me pido contestar el último. Yo ya lo he dicho, ¿verdad? Para mí es el descanso. Es decir, para mí es que el número uno, que se nota mucho cuando duerme la gente 6, cuando tiene un hijo, etcétera, a dormir tus 8 horitas y tener tu ritmo circadiano bien implementado, etcétera. Y es que se nota mucho quien descansa versus los que no. Tú puedes hacer la mejor sesión del mundo, que si después te coges y duermes 4 horas, no se va a dar ese ciclo de reparación celular, ¿sabes? Entonces, para mí, yo lo tengo claro que es el descanso. Yo, ya que Fran dice que va a responder el último, pues tendrá algo ahí guardado bajo la manga como tomar suplementos de hongo cordyceps. Yo voy a abogar también por el sueño, que además tenemos un episodio con Antonio Carmona, que fue nuestro compi. Vimos David, Antonio y yo, vimos juntos en Huelva, y le gusta mucho el tema del sueño. Y sí, para mí es que lo cambia un montón, tío. Un montón. Pasar de dormir ya no solo en cantidad, sino en calidad. Es una locura la cantidad de factores que eso modula. Fran, sorpréndenos. Mira, en deportistas opino igual que vosotros. Modularía el sueño para que el descanso sea lo mejor posible. Pero en personas normales, cuando yo digo personas normales me refiero a esas super personas, ¿no? A esas super personas que trabajan en una cosa que no tiene ningún tipo de actividad física, que tienen un montón de historias familiares, que su hijo, sus problemas, su historia. Ahí modularía el hábito de la disciplina de entrenar 2 veces por semana. Es decir, la voluntad para entrenar. No sé si es un hábito, ¿no? Porque al final, cuando lo haces de manera recurrente durante un montón de tiempo, entonces, si tuviera que modular algo, sería eso, porque entiendo que es muy difícil morirse de sueño, ¿sabes? Entonces, una persona que realmente, que no sea un deportista de alto nivel, intentaría que hiciera sus sesiones de entrenamiento, de readaptación de rodillas, los ejercicios que David le paute en la época que correspondan, porque por lo que puedo ver y lo que me dice la experiencia, gente que no tiene experiencia deportiva tiende a pensar que los ejercicios no son demasiado importantes, o tiende a no hacerlos, o tiende a no hacerlos con la intensidad suficiente. No sé, creo que ese hábito, esa disciplina, esa voluntad de entrenar 2 veces a la semana como poco, se la pondría el 99 a esta gente para que cuando pasen 5 años, aunque tengan ojeras, no tengan sobrepeso y estén un poquito fuertes. Sí, es decir, si hablamos así de sedentarios, sí, obviamente movimiento, ¿sabes? Y bueno, movimiento no entrenar, porque muchas veces se conforman con y anda una hora y te dicen, no, he hecho deporte, ¿sabes? Y dices, hostia. Sí, sí. Así es, así es. Así es. Dime. Yo tenía otra cosa ahí. Hago una vuelta atrás de cuando hablamos de las nuevas tendencias, ¿no? De cosas que a lo mejor no son básicos, pero que se empiezan a utilizar en los procesos de recuperación. ¿Qué opináis de un poco de esta tendencia del entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo, el entrenamiento oclusivo, ¿no? Como tiene diferentes terminologías, el BFR, ¿cómo lo veis dentro del proceso de recuperación de lesiones de rodilla? ¿Es importante, no? ¿Tiene su momento? Que básicamente, para el que no esté familiarizado, es como cuando en la guerra alguien tiene una herida un montón de tocha y le ponía haciendo un torniquete con una camiseta. Pues, hay unos dispositivos que se ponen muy cerca del hombro, muy cerca de la cadera, normalmente, para restringir la sangre normalmente venosa que vuelve, ¿no? digamos, al sistema circulatorio, al corazón. Y eso genera una piscina de sangre ahí en ese miembro con sus consecuencias asociadas. Pero básicamente, un torniquete. David, ¿te lanzas tú primero? Yo le veo su momento, ¿sabes? Es decir, sobre todo en primera fase, donde al final no puede meter tanta carga, ¿sabes? Sobre todo por de suturas meniscales, llaman óseos, tiene al final, pues, inflamar la bursa.
Es verdad que nos viene muy bien de cara a poder dar ese estímulo y sobre todo, es decir, allí incluso estaba leyendo sobre la activación de cuádriceps, que al final una de las cosas que pasa es inhibición artrogénica, y se veía que eso, que la última revisión, que la BFR aumenta esa activación del cuádriceps versus los que hacen ejercicio normal, ¿sabes? Y yo sí le veo importancia en primeras fases. ¿Qué pasa? Que nosotros al trabajar online, pues no todo el mundo tiene un BFR en su casa, ¿sabes? Entonces, seguimos recuperando gente sin BFR y a largo plazo al final pues tenemos el mismo resultado. Pero si lo tienen y se puede usar en primeras fases, pues para adelante, ¿sabes? Porque uno, va a mejorar esa activación de cuádriceps, dos, podemos tener cierta mejora a nivel de fuerza y de masa muscular, y tres, no tiene, a no ser que esté embarazada o tenga hipertensión, no va a tener contraindicaciones. Entonces, una herramienta que si se sabe usar, pues puede estar bien. A mí me gusta también, de hecho, fíjate, el inicio del torniquete, de los torniquetes, un torniquete, del BFR, un torniquete, entonces con que tengo una camiseta, de hecho, se llama Kaatsu, empezó en Japón, creo, de los orígenes de esto, y se empezaba a usar con banda elástica. Y decían que simplemente te ataba una banda alrededor del muslo con una percepción de presión de un 8/10 o un 7/10 en los brazos, porque los brazos hace falta como menor, y con eso empezaron, con bandas elásticas normal de toda la vida, y generando una oclusión, como cuando te generan una oclusión cuando te van a sacar sangre por la vena cubital, arteria cubital, pues igual. Lo que pasa es que, claro, hay que ver cómo se pone eso. A mí me gusta como, para mí, en casi la mayoría de readaptaciones de tren inferior, hay un montón de ellas las que tiene cabida en ciertas fases, sobre todo iniciales, y creo que es algo muy interesante, muy, muy interesante, como dice David, sobre todo para el tema de generar una activación de fibras tipo 2 y de ciertas partes de esa musculatura que con cargas bajas, pues cuesta más, ¿no? Incluso un estrés metabólico, dado que sería muy complicado hacerlo sin un BFR. Y a partir de ahí también me mola un montón, no en readaptación, sino en rendimiento, por el tema de la angiogénesis y la generación de nuevos vasos sanguíneos y mejorar el consumo masivo de oxígeno, sobre todo a nivel con factores periféricos, que me gustan bastante porque desencadena una cascada de reacciones fisiológicas relacionadas con la hipoxia que tiene unos beneficios muy chulos. Yo, como soy un friki de la hipoxia, porque me gusta mucho, pues me gusta mucho el PCR, pero igual tiene su cabida. Depende de la fase y depende del momento. Y también, aparte de eso que hemos dicho, la hemos utilizado, como sobre todo cuando estaba allí en Huelva, etcétera, a nivel de modulación del dolor, ¿sabes? Es decir, es verdad que el gente que viene así con mucha molestia, dolor, se lo pone, hace el 30-15-15-15, un ejercicio que no le moleste, y de repente se produce esa inhibición descendente que ya le permite la sesión ir mucho más relajado, ¿sabes? Que era solamente un datito ahí anecdótico. ¿Qué es eso de inhibición descendente? ¿Qué palabrejas me usas, David? ¿Eso qué es? Eso deja primero para hablar, que si no nos metemos aquí a hablar... Tecnicismo, demonio. Yo simplemente puedo decir retweet a lo que habéis comentado. Creo que es un material que tiene su espacio, que también creo que hay que saber utilizarlo, ¿no? Porque ese material en unas manos inexpertas, pues puede tener a lo mejor más contraindicaciones que una mancuerna, ¿no? Dependiendo del momento. Y sí, ya te digo, no sería de los tres que me llevaría a una isla desierta para recuperar a un lesionado de rodilla, pero lo metería en una etapa, no sé, incluso en una etapa avanzada, ¿no? Para simular situaciones o generar una situación de fatiga a nivel muscular que puede ser interesante para después trabajar posteriormente un ejercicio de alto rendimiento, no sé. Un material interesante que, como anécdota, cuando 2009, que yo tuve la asignatura de métodos de la investigación, yo empecé a leer, ¿no? Tienes que hacer como una especie de revisión sistemática pues sobre un tema, y yo me llamó mucho la atención el tema del KAATSU, porque en aquel entonces el Blood Flow Restriction no estaba tan en auge como está ahora, entonces solo se leía cosas de KAATSU y para nada estaba aplicado a situaciones de rendimiento, hipertrofia, etc. Y me recomendaron desde esa asignatura, oye, ¿por qué no haces mejor una revisión de un suplemento como puede ser la creatina? Porque eso que estás comentando de que la restricción del flujo sanguíneo se utilice para mejorar el rendimiento es un poco agresivo por el riesgo que hay de trombos y de historias. Y hombre, pues parece que el tiempo ha puesto
este material en otra situación. Así que, no sé, me alegro de que los profesionales lo empiecen a incluir, porque al final yo lo veo como un emulador. Oye, voy a poner a rodillas en una situación de hipoxia sin necesidad de irme a la sierra y estar jodido una semana. Pues ya está, pues le restringo flujo sanguíneo, provoco una respuesta hormonal de la leche y me beneficio de eso en un entorno controlado. Pues sí, me gusta. Pero no lo utilizo tanto, yo no me lo llevo al gimnasio para entrenar, la verdad. David, ¿tú a cuánto lo pones el BFR a la gente? Normalmente 100, 120. Es decir, antes sí lo cuantificaba un poco más. Cuando di el congreso del simposio de fuerza, que di la formación sobre oclusión, pues es verdad que cogía un tensiómetro, le medía la tensión, lo metía en el Excel, veía un poco cuánto estaba la diastólica, la sistólica, y en función de eso me decía pues, cuánto era por más o menos eso, el porcentaje. Pero después, verdad, haciendo media, etcétera, y sin calentarme la cabeza, normalmente en 100, 120 era lo que me salía casi siempre. ¿Sabes? Entonces suelo ponerlo en 100, 120. Muy bien. Más cositas. ¿Tú sabes anécdota? ¿Tú sabes cómo se detectó el Katsu? Fue en plan, el muchacho de este Katsu que se sentó lo típico, como se siente en Asia así sobre los talones, empezó a notar un hormigueo y un quemazón después, y a raíz de eso fue cuando se puso la goma, ¿sabes? Ya que dice en plan la historia está en el simposio, pues ya busqué toda la referencia, etcétera, y era así, en plan, se sentó lo típico como los talones durante mucho tiempo y después al levantarse vio como que tenía en plan como súper congestionado, y a raíz de ahí empezó a utilizarlo. ¿Sabes? Porque después se cayó el muchacho esquiando, se partió las piernas, el cruzado, etcétera, se lo puso y vio que en plan los médicos tenían mejor recuperación que gente que iba sin eso. Y a partir de ahí ya por el tiempo empezó a indagar y a investigar. ¿Cómo va la ciencia normalmente detrás de? A veces va detrás de. Sí, curioso. Las leyes de la física, ¿no? Ahí Newton descubriendo cuando se le cae la manzana en la cabeza y el colega Katsu se le quedaron las piernas dormidas y dijo, hostia, ¿y si me pongo petado a base de esto? Pues sí, curioso. Bueno, espérate porque, bueno, David no lo sabe porque el episodio no ha salido aún, pero la semana pasada grabamos con Javier del Fresno, que es el preparador físico de la Asociación Española de Boxeo, y le preguntamos cuál es el paper, la metodología, el estudio más raro que has visto nunca. Y decía, pues yo lo más raro que he visto nunca leyendo algo es una máquina que habían diseñado específicamente para romperle el cruzado a la rata. ¿En serio? Te lo juro, decía. Le puedo preguntar al paper, pero no había caído en el que ahora vienes tú. Y es que dio un artículo en el que tenían... Pero no es que le rompieran el cruzado a la rata, es que habían montado una máquina para que de forma automática le rompiese el cruzado a una rata. Busca esa máquina en Wallapop, tío. Lleva esa máquina a tu centro y ponla allí y yo qué sé, ponle como una especie de marquito o algo, macho. Eso tiene que estar en tu centro. Eso ya cuando estén recuperados, cuando estén en el Return to Play, en plan, antes de irse a la última sesión, a ver, métete en la máquina, ¡ay! Otra vez empezar, ¿sabes? Y es como una en la otra rodilla. Motores para live, ¿sabes? En plan, una estafa que final de quitar como más en 20 años. No, pero es que va súper bien romperse la otra justo cuando... Otra vez, ¿sabes? En plan, bueno, habrá gente que quiera vivir eternamente de baja y le puede venir bien, ¿sabes? Habrá gente de hostia, que ya estoy para trabajar. Rómpemelo otra vez y empezamos. El crucificator, tío. Ese es el crucificator. El crucificator. Guapísimo. Pues nada, poco más. No sé, David, si te interesa, si te apetece comentar alguna cosita más. Si no, pasamos a una parte de recomendaciones para que recomiende alguna cosita que te interese. Pero si te interesa algún temita, alguna anécdota que tengas de hace poco o cualquier mensaje que necesites transmitir. Pues, bueno, te voy a decir a ti que estuviste en China, por ejemplo, y me comentabas que al final allí por la recuperación y la adaptación pues no se iba tan bien y me dijiste que había mucha atrofia a nivel muscular. ¿Veías mucha diferencia? Es decir, ¿tenías test previos y posteriores? Es decir, me refiero a esa atrofia, ¿veas que tenía un empeoramiento del rendimiento deportivo? ¿O esa persona fue capaz de adaptarse con esa poca masa muscular que tenía para mejorar su rendimiento? ¿O ahí no hubo lo cual, esto es otro debate, porque encima ahora el Cebún que ha saltado 60 centímetros, el señor hipertrofia ha saltado 60 centímetros, podríamos ver cuál es la importancia, hasta dónde llega el papel de la hipertrofia en la producción de fuerza, pero sí, me acuerdo de un chaval además que es que tenía 27 años, era de los mejores del equipo, empezaba a retirarse porque no podía más.
3 años antes le habían operado del cruzado de la pierna derecha y tenía la pierna derecha literalmente a nivel visual a la mitad que la izquierda. Y la pierna derecha no es que estuviese floja, otra vez, o sea, está fuerte, pero es que la izquierda estaba el doble, ¿vale? Y se notaba a nivel de rendimiento y a nivel de aterrizaje. De hecho, fíjate, a él le dolía todavía por ese momento, pero incluso en los aterrizajes después de hacer bloqueos, después de hacer remates, después de mucho aterrizaje y tal, te das cuenta cómo protegía un montón esa pierna. Y luego la hacía a nivel unilateral, tanto de fuerza como de salto, y tenía la mitad. O sea, no la mitad, pero me acuerdo que tenía como un 35% de salto menos con una pierna que con otra. Un 35% de salto a nivel de fuerza, pues también tenía su déficit. Y claro, y es que ahí no hubo readaptación. Se la rompió, se operó y empezó a, yo qué sé, quédate 3 meses en tu casa, cuando venga empezamos a hacer sentadillas y cuando puedas hacer sentadillas otra vez con más o menos peso, pues para adelante. Y pues sí, se trataba de compensar. Ahí fue caso de una adaptación, ¿no? Ahí vimos que al final la biomecánica ganó ahí, ¿no? La biomecánica ahí ganó, tío. La fisiología y todo ganó ahí bastante, tío, por desgracia. La verdad que a los pobres del voleibol los tenían reventados, tío. Los tenían reventados. De hecho, hay un chaval que me acuerdo, me daba mucha pena porque era un líbero y tenía 21 años, era súper buena gente. A los 15 años, una hernia discal. Y decía, es que por esa época hacíamos muchas sentadillas, pero muchas sentadillas, cuando ahí hice muchas sentadillas es 5 repes de 8 todos los días con toda la carga que pueda. Y hoy me duele un poco, te aguantas. ¿No? Y de hecho, no les permiten casi decir, a mí me duele un poco, no. ¿A ti te qué? No, tira para adelante. ¿No? Y a los 21 la hernia discal que el chaval no podía flexionar la columna, pero además que le dolía. Yo lo intenté todo, no. Aquello estructuralmente estaba frito. Y ahí así había unos cuantos, de tobillo, de hombro, de todo lo que hubiese para romperse, estaba roto. Se puede decir que el dolor lo modulaba Xi Jinping, ¿no? A nivel nacional. Él tenía la ruleta, ¿no? Aquí no duele. Sí, pero bueno, al final es un contexto también muy distinto. Los entrenadores exigían lo que exigían durante su carrera, durante ese desarrollo deportivo. También los chavales venían de donde venían, que también... Entonces, pues bueno, pues se da, pero sí. Tenía menos masa muscular el cruzado y luego se notaba. También te digo, no hizo ninguna readaptación en la que dijesen, claro. No, vamos a readaptarlo todo, pero no le vamos a dar prioridad a la hipertrofia. No, ahí no hubo readaptación ninguna. Vale. Y ahora, otra pregunta que me surge a mí es, ahora está todo el tema de neurología funcional. ¿Qué opinión tenéis o si lo estáis implementando vosotros? ¿Eso qué? Neurología funcional, pues lo de activar cerebelo, activar esta parte del cerebro, todas estas cosillas que se están viendo ahora, sobre todo en redes. No sé si habéis hecho alguna formación de eso. Yo hice la de Nuno y la de Ricky, y por saber un poco también vuestra visión. Ya que antes hemos estado hablando del PAS, de lo básico, ahora vamos a hablar un poco del future. ¿Quién empieza? ¿No? Empiezo yo si queréis ahora. Vale. Yo creo que antes como que le dábamos un exceso de importancia a todo lo que es el movimiento en sí y pensábamos que el movimiento se producía sin que el cerebro necesariamente tuviese que estar implicado, ¿no? Y ahora es como que hemos puesto el cerebro en una prioridad brutal dentro de lo que es sobre todo algunas, ¿no? Yo creo que lo llevan en exceso. Le hemos dado un montón de importancia a intentar activar zonas específicas del cerebro o vías específicas a nivel neural que realmente no sé si podemos controlar de manera tan específica y que creo que en un ejercicio normal también se pueden activar sin que necesariamente esté haciendo entrenamiento neurocognitivo, ¿no? Creo que hay gente que diseña ejercicios, diseña tareas que tienen un alto componente neurocognitivo, ¿no? Y no necesariamente tienen que ser unos grandes conocedores de todo lo que son el funcionamiento cerebral. Entonces creo que ahora mismo estamos en un momento de boom donde todo el mundo quiere hacer neurocosas y todo lo que es neuro es como súper importante. Pero creo que en ese contexto intermedio, ¿no? Sabiendo la importancia que tiene el cerebro dentro del movimiento y sus funciones, pues simplemente no olvidarlo, ¿no? Esa es un poco mi opinión. ¿Qué es importante?
muy importante, pero que es el centro de las cosas, ¿no? Diseñar ejercicios específicos para activar una parte concreta del cerebro, no sé hasta qué punto puede ser, no sé, un objetivo en sí, ¿no? Me parece como ser muy reduccionista en las propuestas de movimiento, pero creo que es importante, ¿sabes? Voy yo. Darlo. Esta se ríe la ¿sabes? A ver, lo primero es que yo creo que las cosas, todo el proceso de entrenamiento empieza con la evaluación del contexto del sistema de la persona y de las necesidades que tiene, ¿no? Entonces creo que lo primero es que se han hecho muchas cosas de estas simplemente porque ahora parece que activar el cerebelo es bueno para no sé qué. Vale, genial, de puta madre. Pero esa persona tiene necesidad de eso, tú lo has evaluado, lo primero, has visto que eso tiene un impacto en el rendimiento, yo hablo del deporte, pero tú has visto que eso tiene un impacto a nivel de rendimiento deportivo directo, que si tú cambias la capacidad de modular esa zona del sistema nervioso central o de activarla previa a una competición o algo así, tiene un impacto clínicamente significativo, porque lo de los Pepper con un montón de muestras y tal, está muy bien, pero si la magnitud del efecto, o sea, el cambio que te genera a ti a nivel práctico no te supone una ventaja competitiva, lo que estás haciendo es tirar el tiempo, ¿no? O sea, si yo te mejoro algo que luego mido y mejora y está genial, pero te ha aumentado la capacidad de aplicar fuerza en un 0,0000001% y el único cambio que yo he generado a través de esa metodología, pues lo siento, pero no tiene, o sea, no nos ha servido de mucho, ¿no? Entonces creo que primero hay que partir de eso, de evaluar tanto la necesidad de cada sujeto en concreto, en su deporte en concreto, en su actividad en concreto, y luego evaluar la metodología si realmente genera un cambio significativo para esa persona en ese contexto, ¿no? Y que luego, además, después de hacer esa evaluación, hay que reevaluar si los cambios que se han producido con esa persona en concreto, si es responder, si no es responder, si tal, si igual, ¿no? Entonces creo que todo eso falta y creo que todo eso no está tan estudiado. No digo que no funcione y además creo que tiene sentido en ciertos ámbitos, pero creo que también tenemos que ser inteligentes en el sentido de a qué le damos prioridad en nuestro entrenamiento, porque todo no se puede entrenar. No puedes entrenar la movilidad de los dedos, el pie, la propiocepción de no sé qué, el mapa cortical de no sé qué. Si te pones, podrías estar entrenando las 24 horas del día, todos los días, y no habría entrenado todo. Entonces, hay que priorizar. Mi pregunta es esto priorizable sobre muchas otras cosas? Pues creo que en algunas situaciones sí, para algunos deportistas sí, y creo que para otros, a lo mejor no tanto, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, ni sí ni no, pero creo que hace falta un análisis un poco más crítico. Hace falta un análisis un poco más crítico de tanto de la metodología como del individuo al que se le aplica. ¿Puedo creo complementar? Que me parece interesante. ¿Puedo complementar mi respuesta? A ver, porque justo cuando has estado diciendo, dice, hombre, ¿puede ser prioritario en algunos colectivos? Pues se me ha venido a la cabeza una persona con un ictus, que de repente no puede articular una frase, ¿no? Pues es que muchas veces cuando desde el ámbito del deporte intentamos pensar que somos unos especialistas a nivel cerebral, dice, hostia, es que el cerebelo se encarga de un montón de cosas, ¿no? Tiene pues esa función integradora además de información, de temas emocional, de temas del lenguaje, de temas visuoespaciales. Dice, hostia, es que realmente pensar que podemos entender la complejidad del cerebelo a través del diseño de una tarea así, podemos intentar estimularlo, intentar hacer X cosas. Entonces, hostia, ¿en una persona con un ictus puede ser un tema prioritario? Pues a lo mejor sí, ¿no? Pero solo a través del movimiento podemos estimular ese tipo de centros de procesamiento, información y tal. Pues no lo sé. Entonces, creo que es interesante, pero es importante tener en cuenta el contexto completo para no caer en modas, ¿no? Porque ahora sí que es verdad que se ven, pues ya te digo, entrenamientos específicos para que al final lo que hacen es un poco generar una expectativa en un deportista, en una persona brutales, cuando realmente, oye, pues que sepamos hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y ese era un poco mi complemento. A lo mejor una persona con un ictus sí que tendría un
Sí, pero ahí está hablando de rodilla, de rendimiento, ¿sabes? Yo además ahí a la de Fran le sumo lo que ha hecho. Hay una parte que ha dicho Fran que me parece interesante, la de decir, generar una expectativa de que eso te va a generar una mejora deportiva. Creencias. Si tú un deportista, si tú obviamente planteas una metodología como que va a ayudar a algo y el deportista al mes y medio se siente igual, pues lo que está haciendo es que empiece a dejar de creer en ciertas metodologías o en el trabajo que se está haciendo, ¿no? Entonces creo que hay que tener también cuidado con eso, con las expectativas que se genera, porque al final le estás pidiendo a la gente que haga un esfuerzo, ¿vale? Claro. David, ¿tú qué opinas? Porque ha lanzado la bomba, pero... Sí, he tirado ahí... A ver, yo tengo aquí como un ángel y un demonio, ¿sabes? Yo me he formado y a ver de alguna parte me mola, ¿sabes? Yo, por ejemplo, yo intento llevarlo, casi todo lo que intento aprender, intento llevarlo a la práctica. Entonces, yo veo que cuando intento implementar todo este tipo de cosas, por ejemplo, estudiar la visión, evaluar la visión, meterle dobles tareas, este tipo de cosas, meterle coordinación, pues veo que esa persona es más torpe de cara a hacer las tareas y me puede venir bien de cara, como hemos dicho antes, o como lo aplico yo en mi campo, a generar más variabilidad o generar más riqueza motora o que esa persona sea capaz de tener diferentes respuestas motoras ante una situación. Y esa parte está bien. Ahora, el problema que veo es que no puedes medir, ¿sabes? Es decir, imagínate, muchas veces como que se justifica que si hago secuenciaciones estoy activando más el cerebelo. Vale, ¿cómo puedes medir tú que has hecho una mejora en esa parte del cerebro? O cómo puedes medir que esa mejora, porque es decir, si tú haces un test, por ejemplo, de coordinación, ya el hecho de hacerlo ya está generando adaptaciones y los momentos que lo vuelvas a hacer ya se va a mejorar. Pero es decir, ¿cómo tú eso lo puedes hacer específico a esa persona? Imagínate, un test de rodilla de coordinación, ¿vale? ¿Cómo puede ser que eso tenga aplicabilidad, por ejemplo, cuando se meta al fútbol? ¿Sabes qué test puedo usar? Entonces muchas veces me queda el vacío de no puedo medir, ¿sabes? No puedo medir y no puedo saber si de verdad estoy activando X parte. Luego, cuando estuve hablando con Jesús Guillén, que es uno de los cirujanos que opera a cerebro abierto, que solamente lo hace con Dupont, pues estuvimos hablando que ese área de Brodmann, que normalmente se tiene, que en plan, aquí está el lenguaje, aquí está la comunicación, aquí está no sé qué, ellos al operar a cerebro abierto y con la gente despierta, han visto que en cada persona es diferente. ¿Sabes? Que no es tanto como siempre se ha dicho, sino que al final en cada persona ese conectoma de cómo se conectan las diferentes partes del cerebro es totalmente diferente. Entonces, si nosotros muchas veces nos basamos en que hemos visto estudios de que aquí está esta parte, ¿vale? Por consumo de oxígeno, etcétera, y ahora de repente estamos creyendo que eso, pero al final la tiene esta persona esta parte, o el conectoma es diferente, ya como que esa base no se sustenta. ¿Sabes? Entonces, tengo ahí mi parte de no creo que se pueda como especificar, activar cierta parte, ¿vale? Y la parte problemática es que no puedo medirlo. Entonces, de cara a meterme torpeza deportiva de variabilidad, sí me gusta y lo podemos utilizar, o gente que al final tenga un déficit en algún tipo de visión, sí lo podemos trabajar, pero la parte negativa es que no la podemos medir y por eso, si hablamos de eficiencia, pues seguramente no le dé tanta importancia, ¿sabes? De que, hostia, vamos a hacer esto sí o sí o sí y esto ya lo va a mejorar y no va a recaer, porque la gente va a seguir recayendo. Es decir, por mucho que ánimo estemos en la década del neurocognitivo, de que Grooms, Buckler, etcétera, está cogiendo tanta importancia, dentro de años la gente va a seguir recayendo, incluso va a haber más lesiones de cruzado. ¿Sabes? Entonces, muchas veces, por eso volvemos a lo básico, porque el entrenamiento de fuerza va a generar todas las adaptaciones, como dice Fran, es decir, a lo mejor hacer un snatch y quedarte en posición de split ya está generando adaptaciones a nivel del cerebro, está generando adaptaciones del reflejo H sin necesidad de tú creer que lo estás haciendo, ¿sabes? Entonces está un poco ahí mi visión, de la gente va a seguir, por desgracia, recayendo, cada vez va a haber lesiones y cada vez hay más ciencia y más cosas para complicarnos la vida. Back to the Basic 3. Back to the Basics 3. Bueno, estamos haciendo Back to the Basics. Pues nada, David, yo iría ya casi cortando para que no se haga esto demasiado largo y que tú también llegues a tu pádel, pero no sin antes hablar un poquito de recomendaciones. Recomendaciones a nivel general. Puedes recomendar formaciones que haya hecho, puedes recomendar un hábito, un estilo de vida, un ejercicio, un material, puedes recomendar una canción, lo que tú quieras. De hecho, puedes hacer 2 o 3, una serie y luego un libro de tal y luego que, yo qué sé, que te dé un paseo con tu novia, ¿no? Lo que sé. Que te compre un perro. Recomendaciones. Primera de ellas, pasarse por la web de Bob Movement, que eso es lo más importante de... No, hombre. No me quedaba duda. Lo primero, muchas veces, detenerse.
¿vale? Eso sería mi principio. Después, al final, después de 4 años de montar la empresa, de cuando estaba en Huelva, que trabajaba 10 o 12 horas al día entre ir al centro, montar lo mío, etcétera, muchas veces vivimos como en un bucle de boom, 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 y no tenemos muchas veces ni tiempo para nosotros. Entonces, muchas veces el detenerse y pararse a saber qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, no viene bien, ¿vale? Y de cara al final a vivir, que al final estamos aquí para vivir en ese sentido. Entonces, muchas veces el pararse, intentar ir sin tanta prisa, nos puede venir, puede ser uno de los mejores hábitos que podamos practicar en esta vida de estrés. Y luego, ¿alguna recomendación de qué prefieres, formación o libro? Las dos. Pues, increíble. De formación depende. Si hay formación a nivel de redactación, es verdad que yo siempre recomiendo la de Mapping, el Mapping Training System en Madrid, de Ricky. Esa para mí es una de las top. Pero es verdad que tienes que tener cierta base. Es decir, muchas veces me pregunta gente recién sacada de la carrera, etcétera, tampoco es para meterte ahí porque te va a petar la cabeza dentro de lo que cabe. Y ya está, un poquito más, porque el libro es que hay millones. Entonces, el que te diga, a lo mejor dentro de la semana te digo otro. Vale, y si nos recomienda, Fran luego va a ir a entrenar esta tarde, recomiéndale una canción para su entreno. Una canción, Fabian's Lifetime. Fabian's Left Me Time. gusta un poco el techno, ese, no sé, es techno. Ojo, Ahora, Voy a apuntarlo también. yo es que es verdad, no sé si es techno, porque a lo mejor me crucifican los de la gente del techno. A mí me flipa para entrenar. Pues Te van a crucificar, diga lo que diga. agregada a mi listita de Spotify. Muy bien. Vamos. Si te sale PR, gracias a mí. PR sponsor by David Bau Movement. Y PR en pistol. Fran, ¿alguna...? Yo te pico un poco, Tengo 100 kilos de pistol con la 60, a cajón, Ojito. Ya tiene ahí. Ojo. Son palabras mayores. Queremos tío, yo juego en otra vídeos de liga. eso mañana en Instagram, tío. Tenemos vídeo. No lo ¿Verdad? creo. De la búlgara. La búlgara también puedo picarme ahí. Yo juego Está fuerte, en. tío, Está fuerte. Yo juego en albero. Yo juego en albero. Todo lo que son pistol, juego en albero. No juego todavía con focos. Fran, ¿tú tienes alguna recomendación? Hoy no tengo ninguna recomendación en particular. La estaba buscando a ver si la encontraba, tío. Pero ayer hice una meditación de esta, meditación caminando, se llama. Lo recomiendo en general. Por eso que ha dicho David de pararse un poquito, ¿no? Que vamos un poco a lo loco y tal, este ritmo de vida súper acelerado. Ayer hice una meditación caminando de 15 minutos. Que, pues bueno, la voz era una voz femenina, que era súper agradable y súper tranquila. Y no sé, si hubiese tenido algún aparato para medir mis ondas cerebrales después de haber hecho ese ratito paseando, escuchando eso, estoy seguro que había un montón de ondas, no sé si son ondas alfa. Sí, las que un poco las onditas de la paz, ¿no? Las que te preparan para el descanso. Digo, joder, qué bien. Entonces, si vais muy acelerados, probar el concepto de meditación caminando, ¿no? Que te hace estar un poquito ahí presente. Y me resultó bastante interesante porque no lo había hecho nunca en ese formato. Así que, meditación caminando. ¡Boom! Esa es mi recomendación, Carlos. El otro día te recomendé cavar, ¿no? Cavar en un huerto. Y hoy te recomiendo meditar caminando, ¿eh? Cada día hablo de más conceptos, más conceptos. Sí, eres todo un filósofo. Yo voy a sumar a la recomendación de canción de techno. Hay una que me está encantando para entrenar que se llama Let It Go, de Cotier, que me parece un temazo. Por un momento pensé que era la de Frozen, la de Let It Go, Let it go, let it go. Pues como la de Let It Go se llama igual, Let It Go. Lo que pasa es que tiene ahí una cosa rara la E arriba. ¿De quién es? ¿Me sale lo de Frozen? Se llama Cotier. Con K. Cotier. Pues muy chula la canción. Muy chula la canción. Y poco más, la verdad. Nada, agradecerte, David, otra vez por el ratito que te has pasado por aquí. Siempre es buena excusa cualquier cosa para charlar contigo, echar un ratico. Y nada, si tienes que decir algo, habla ahora o calla para siempre. Bueno, pues si siempre es buen ratito, pues el viernes que viene te espero aquí. Invitación lanzada. ¿Cómo me la juega, tío? A ver si viene en Linares, puede ser. Ahí te Intentaremos. enseño a hacer pino.
Me va a enseñar a hacer pino, tío. Si lo de la pistol te la acabas de sacar, en verdad lo haces con tu peso corporal y con suerte, tío. Te marcas aquí el palo, ¿sabes? Nada, chicos. Nos vemos la próxima y que tengan ustedes un buen día y que entrenen duro. Muy bien, señor. Lo primero, gracias a vosotros por invitarme aquí a charlar de paranoia y de mis reflexiones personales. Un placer, un placer. Gracias a ti, David. Chicos. Abrazo fuerte. Gracias, David. Hasta ahora. Un abrazo. Adiós.